cómo escribe porque tiene un plumín muy finito, muy delgado. Entonces pues les quería mostrar, ¿no? Bien, para empezar, esta es la tinta que voy a usar. Es la Lamy azul negro, me parece se llama. Y la que es 100% negra. Bien, mejor por aquí. Un poquito más por acá. Así. Y bien, para rellenarlas, voy a empezar con la negra. Esta que va a ser para la que es de color naranjita. Bueno, entonces voy a abrir lo que es la cajita donde viene. Recuerden, miren, ahí tengo un papelito que me sobró de la última vez. Lo voy a sacar aquí por si acaso. Cuando rellenen sus tintas, recuerden agitar un poquito la tinta
esa burbuja nos va a causar un desastre. Ahí está, ya explotó. Bueno, en este caso voy a retraer un poquito. A ver qué hay con eso. Ahora, lo ideal es que limpiemos la aguja de la jeringa o utilizar otra, porque esta tiene ya tintada la negra y si la introduzco pues puede alterar el color. Entonces es lo que voy a hacer. Listo. Entonces introducimos por aquí, sí. Ahí está. Y rellenamos. Estas tintas duran muchísimo. Bueno, a mí ya me ha durado unos, ¿qué será? Como 4 años. Y pues sí las uso regularmente, no diario, pero sí regularmente. Entonces, pues si se preguntan si es caro, al principio cómprala así, pero a largo plazo, pues no. Cuesta muy barato a largo plazo. Tapamos y lo introducimos. Este es igual con las otras, con su... ahí se ve, ahí se ve. Y lo ponemos. Este convertible, si fijan, tiene aquí un puntito. Ese puntito, ese va en esta ranurita. Entonces hay que hacer que encaje ambos. Ahí encajó. Ahí sí se puede ver, creo. Aquí es un poquito fuerte. Ahí está. Y de igual manera le ponemos su empaque. Ahí. Sí. Sí. El cuerpo al revés. Así. Y giramos. Y ya nos queda por arriba. Y su tapita. Ya guardamos todo. El papelito. La jeringa con su tapa. Ya está, yo la lavaré ahorita. Y así quedan las tres. Y así quedan las tres. ¿Verdad? Bueno, ahora sí vamos con el video. Hola a todos y a todas, diseñadores y diseñadoras. Bienvenidos a su canal de ASMR Arquitectónico. El día de hoy les traigo la lectura de un libro susurrada llamado El proyecto de arquitectura, concepto, proceso y representación. Bien, empecemos con el prólogo. ¿Cómo presentar a los estudiantes de arquitectura el primer día? ¿Cuáles son las primeras fases que les dices? Las primeras definiciones. ¿En qué consistirá su profesión? ¿Qué es lo vital, lo central? ¿A qué arquitectos presentar primero? ¿Cómo se aprende a proyectar? ¿Cuál es el tono del discurso? ¿De oficio, profesoral, trascendente? ¿Cómo acompañar a los estudiantes en esa primera vez? Ellos, todo ojos grandes y oídos.
más caen teorías, gobiernos o dictaduras que cuando terminen sus estudios. Si hay crisis, será otra. Cada carrera debe enseñar lo que decía que iba a enseñar, pero dejar preparados a los alumnos calladamente, secretamente, para comerse al mundo desde esas enseñanzas, para invadir competencias del resto de las profesiones. El libro del profesor Alfonso Muñoz ayudará a mis alumnos, de quienes tanto he aprendido. Introducción. Proyectar arquitectura es una aventura fascinante mediante la que creamos nuevos seres, materializando nuestras ideas y nuestros sueños, mientras descubrimos cosas insospechadas y aprendemos constantemente. Es, pues, una labor creativa, intelectualmente enriquecedora y personalmente muy satisfactoria. Pero el proceso de su aprendizaje no es fácil. La complejidad de la actividad proyectual, los múltiples factores en que ella intervienen, la diversidad de técnicas y conocimientos que debe poseer el proyectista y la necesidad de desarrollar simultáneamente la libertad creadora y el control crítico hacen del aprendizaje del proyecto una de las labores más arduas a las que se tiene que enfrentar el estudiante de arquitectura. Esta es la razón por la que surgió la idea de escribir un libro sobre el proyecto de arquitectura. En los primeros tiempos de mi actividad docente, con el fin de llenar un vacío que ya había sentido en mi época de estudiante. Desde la experiencia didáctica se fue afianzando paulatinamente la convicción de que era posible desarrollar instrumentos para la transmisión de los conocimientos y las capacidades necesarias para la realización de proyectos arquitectónicos, unos instrumentos que fuesen a la vez alternativos y complementarios de la enseñanza práctica del taller. Así fue lentamente gestándose este libro, con la intención de ayudar a la persona que se enfrenta a la tarea de realizar proyectos de arquitectura, en especial a los estudiantes que comienzan el largo proceso de aprendizaje del diseño arquitectónico. Su contenido procede tanto de la experiencia de la práctica proyectual como de la actividad de la enseñanza de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y de las necesidades detectadas en los alumnos de la carrera para orientarse en este campo complejo que es el proyecto de arquitectura. El proyecto es hoy el centro de la enseñanza y de la práctica de la arquitectura, que se concibe y se elabora a través de la realización de proyectos. A lo largo de la carrera, los alumnos aprenden a hacer arquitectura en las asignaturas de proyectos, en las que invierten todos los contenidos aprendidos en el resto de disciplinas en la síntesis creativa del proyecto arquitectónico. La enseñanza de proyectos se realiza fundamentalmente a través de trabajo de taller, donde con la orientación y el asesoramiento del profesor y en un diálogo constante con los compañeros, el alumno va aprendiendo conceptos y desarrollando capacidades conforme los necesita, probando, equivocándose, rectificando. Cada estudiante desarrolla su capacidad y destreza en ese difícil proceso de análisis y síntesis en que el proyecto de arquitectura nace. Nada puede sustituir esta fase de aprendizaje en el taller, por la que todo arquitecto ha de haber pasado en la escuela de arquitectura, así como en el estudio de un arquitecto o de una empresa. Para proyectar es una tarea compleja y el desconcierto de los alumnos que empiezan a ejercitarla es grande. Los estudiantes encuentran ante una asignatura en la que tienen que crear nuevos seres y normalmente se sienten perdidos ante la complejidad de
ello, hemos tenido una mirada sobre los distintos aspectos del proyecto arquitectónico, intentando descubrir y transmitir qué es el proyecto, cómo se ha desarrollado y cómo se realiza, desde una visión didáctica y plural. Así, con el fin de ayudar al estudiante que se enfrenta por primera vez a la actividad proyectual y se siente desorientado, se explica de forma sencilla cuáles son los pasos a dar, los aspectos que hay que tener en cuenta, cómo otros arquitectos han entendido el proyecto, qué instrumentos hay que manejar, qué técnicas son las más usuales y cómo se formaliza el proyecto. De esta forma, este texto puede servir de orientación al estudiante desconcertado ante la complejidad del proyecto, de tabla de salvación al alumno que naufraga en su enfrentamiento a la labor de hacer arquitectura, de amigo que aconseja ante la duda, de guía para abrir nuevos caminos de aprendizaje y de instrumento de reflexión sobre qué hacemos cuando proyectamos arquitectura. En definitiva, una herramienta más en el tablero del alumno que empieza a hacer proyectos para ayudar, orientar y abrir nuevos campos de reflexión, y para que el camino de aprendizaje de la labor de proyectar sea más fácil, más amplio y más fecundo. Para la realización de este libro partimos de la experiencia docente y profesional, de las necesidades destacadas de los alumnos y de diversas aportaciones realizadas en este campo disciplinar. Algunos textos anteriores que se han planteado objetivos similares nos han servido de orientación y ayuda en la redacción de este libro. Un texto clásico es el que Ludovico Quaroni publicó en los años 1970 con el título Progettere un edificio, 8 lezioni di arquitectura, Milán, Mazzotta, 1977, versión española. Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura. Al que siguieron en el ámbito italiano Roma y Bari, la terza. Y por último, la terza 2000. También merece la pena destacarse el libro de Hernán Herzberger, 4 lecciones para el estudiante, continuado en una segunda parte. Otros textos tratan el tema del proyecto con intención didáctica. Asimismo, también tenemos el proyecto y análisis y evolución de los principios en arquitectura. En el ámbito español, contamos también con notables aportaciones como el libro de José Morales Sánchez titulado Arquitectura y Proyecto, notas sobre los elementos de composición, Sevilla, de Miguel del Rey Aynat, que lleva por título En torno al proyecto, un ensayo sobre la disciplina del proyecto en arquitectura. Al escribir este libro, no hemos pretendido hacer un tratado teórico, sino poner a disposición del alumno toda la riqueza de concepciones, métodos, instrumentos y
es visto por todo el pensamiento contemporáneo como un momento fundamental e institutivo, lo que constituye la misma arquitectura, el principio de su producción, lo que tomándola en su origen permite también literalmente volver a los orígenes e indagar las razones primeras. Entre arquitectura y proyecto se ha establecido una identidad tan fuerte que la misma experiencia de la arquitectura no se cree posible fuera de su realización en los proyectos. No hay arquitectura que no sea fruto y resultado de un pensamiento proyectante. Estáis en los primeros años de la carrera y vais a comenzar a cursar la asignatura de proyectos que, como sabéis, estará presente durante todos los años hasta que vuestros estudios se acaben con un proyecto fin de carrera. También sabéis que es la asignatura con más horas lectivas cada año y a la que dedican vuestros compañeros de cursos superiores más tiempo. Y seguramente imagináis que vuestro trabajo como arquitectos, cuando acabéis la universidad, estará dedicado fundamentalmente a la redacción de proyectos. Pues bien, todo ello os lleva lógicamente a preguntaros varias cosas. ¿Por qué es tan insistente la presencia del proyecto en la arquitectura? ¿No se puede hacer arquitectura sin proyectos? Y sobre todo, ¿qué es un proyecto y cómo se hace? En las siguientes páginas vamos a intentar responder esas preguntas. Para ello, estudiaremos en qué consiste un proyecto, estudiaremos los factores que hay que tener en cuenta para imaginarlo, para iniciarlo. Contemplaremos cómo se origina, analizando algunos ejemplos relevantes, examinaremos las técnicas más usuales y estudiaremos las fases. Hablaremos de su enseñanza y aprendizaje, veremos cómo se ha desarrollado en la historia y finalmente observaremos distintas maneras de entenderlo por parte de varios arquitectos actuales. Todos estos acercamientos parciales al proyecto tienen como objetivo fundamental facilitaros el camino de iniciación en esa labor compleja que es proyectar arquitectura. No sustituyen al aprendizaje práctico que habréis de realizar en la clase de proyectos o trabajando en un estudio, pero os pueden transmitir conocimientos y conceptos, así como ideas y experiencias que espero hagan vuestro camino más fácil y fecundo. Transformar la realidad. Me he paseado por la playa casi todo el día para encontrar un lugar donde establecer mi vivienda, pues me sentía bastante preocupado por mi inseguridad personal, debido a la posibilidad de un ataque por la noche, ya fuere por bestias o por hombres. Hacia la noche me pareció haber encontrado un lugar adecuado bajo un peñasco y marqué con un semicírculo lo que sería mi acampamento, al que me propuse reforzar con una pared, muralla, cerca o fuerte construido con doble hierba y doble hilera de estacas unidas por cables en la parte interior y por el exterior con tierra y césped. Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, 1719. Aquí abro un paréntesis
analiza los elementos que la pueden servir y los ensambla y combina con técnicas aprendidas, adaptándolas a su situación. En ese sentido, un arquitecto transforma su entorno para hacerlo adecuado a sus necesidades. Esta es la manera en la que el hombre ha intervenido sobre el territorio en toda la historia, aunque en cada época esa actuación ha utilizado conceptos, técnicas y materiales distintos. El mismo Daniel Defoe había escrito años antes un ensayo titulado Easy Open Projects, en el que propugnaba una actividad proyectual por parte de la sociedad para iniciar nuevas empresas, reformar las instituciones y mejorar las condiciones de vida en una nueva época llamada por él Edad de los Proyectos. Como ha hecho notar Tomás Maldonado, esa concepción del proyecto desde una visión social e institucional es sustancialmente distinta de la invención de medios para la supervivencia individual que el escritor significaba en su novela Robinson Crusoe. De esta manera podemos apreciar cómo un proyecto es la resolución de ciertas necesidades humanas mediante un ejercicio intelectual de diseño arquitectónico, pero también puede ser una propuesta innovadora de relaciones espaciales, organizativas o sociales. En el Diccionario Enciclopédico de Arquitectura y Urbanística, dirigido por Paolo Portoghesi, se define proyecto como el proceso conjunto de los actos y hechos necesarios para prefigurar un objeto y predisponer su producción. Y también, en sentido más limitado, el conjunto de las elaboraciones a través de las que se describe la prefiguración de un objeto y la predisposición de su producción. Vemos aquí una tercera acepción de la palabra proyecto, ya que además de las dos citadas anteriormente, un proyecto también el documento que recoge la prefiguración que hemos definido en el proceso de proyectar y la transmite para que se pueda construir la obra. Así pues, cuando pronunciamos la palabra proyecto, nos podemos estar refiriendo tanto a una idea o a un deseo, como al proceso y a la serie de operaciones necesarias para definirlos y convertirlos en realidad, o al conjunto de documentos que permitirá transmitirlos y materializarlos. Todas estas acepciones son complementarias y están en la base del concepto moderno de proyecto. Las voces proyecto y proyectar empezaron a usarse en España a finales del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII, coincidiendo con la fuerte influencia francesa que recibieron las artes en España a partir de la llegada de la dinastía borbónica. El término proyectar se tomó del francés, lengua en la que se desarrolló a partir de la palabra latina proyectare. En francés antiguo aparecen projeter o projeter y projeter. En el siglo XVI, Francois Rebais usaba proyecter. Según el Oxford Dictionary, en Inglaterra la palabra project se emplea desde el siglo XV, pero con sentido arquitectónico solo desde el siglo XVII. El término proyecto, por tanto, relativamente reciente en nuestra lengua, ya que cuenta con solo 3 siglos de existencia. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española, no recoge los términos proyecto ni proyectar. Por otra parte, se define la voz proyecto como planta y disposición que se forma por algún tratado o para la ejecución de alguna cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que
trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo, y hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería, mientras que el proyecto figura como planta y disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de una obra de importancia, designio o pensamiento para ejecutar algo. Conjunto de escritos y cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle forma definitiva. Contemplando la variedad de definiciones, confirmamos nuestra apreciación de que cuando pronunciamos la palabra proyecto podemos estar refiriéndonos a varias realidades diversas. Un proyecto es el deseo de creación de una nueva realidad en el plano social, económico, político, físico, donde la arquitectura tiene un campo de acción concreto y limitado, a la vez que conectado con otras materias. En un plano más específico, el proyecto es la serie de actividades que realizamos para crear una obra arquitectónica, es decir, es la práctica del trabajo del arquitecto que idea, define, representa un objeto arquitectónico que antes no existía. Pero también el proyecto es el conjunto de dibujos, de planos, de textos, de documentos que se necesitan para ejecutar la obra y construirla. Ya para terminar este pequeño video, en la arquitectura moderna se ha dado una indisoluble unión entre estos tres conceptos que enuncian realidades distintas, aunque complementarias. La arquitectura deseada, ideada o intuida solo puede hoy hacerse realidad a través de un laborioso proceso de creación mediante el que se obtiene un complejo modelo documental previo, y esas tres realidades, idea, proceso y documento, las denominamos con esta palabra mágica, el proyecto, un término moderno en el que el siglo XX unificó el significado de otras voces más antiguas: composición, arquetipo, idea, modelo, trazas, etc. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la lectura. Es un libro algo denso, tiene bastantes páginas. Les estaré subiendo en el video algunas imágenes del libro mientras realizo algún dibujo para que ustedes puedan relajarse y escuchar algunos textos sobre esta gran licenciatura, carrera y, por qué no, arte llamada arquitectura. Sin más por el momento, solo queda agradecer